El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 02.12. 2019 actualizado 07.12. 2022 La película, La Naranja Mecánica, es otra increíble obra del gran director Stanley Kubrick, que resultó de la poderosa trama del libro. Por cierto, no todo el mundo sabe que La Naranja Mecánica fut dirigida por Kubrick, ya que su película, El Resplandor, por ejemplo, está en el rumor. En La Naranja, se entrecruzan problemas social, philosophico y moral de la sociedad. La institución de la familia es degradante. El Estado ejerce una enorme influencia en la vida de todo, controlando cuidadosamente los pasos y las acciones de las personas. ¿Cuál es el significado oculto de la película, La Naranja Mecánica? Breve recuento de la trama. Londres futurista. Uno joven, sentado en un bar, consumen un cóctel inusual, Milk Plus. Esta extraña bebida contenía sustancia ilegal. Esta droga incitan al joven Alex DeLarge y a su banda a cometer actos de ultraviolencia. Tras visitar el bar, los héros apalearon a un vagabundo, se pelearon con una banda rival, robaron un coche a toda velocidad, entraron illégalement en casa del escritor y violaron a su mujer. Tras una série de faits aventuras, la banda, liderada por Alex, se encontró de nuevo en un bar. Ali, el joven héros propinó una brutal paliza a su amigo por no dejar escuchar música clásica. La novena sinfonía de Beethoven, una obra que amaba infinitamente el egregio bandido. Sin embargo, los demás miembros de la banda criminal no están satisfechos con el comportamiento del joven. Los camaradas han expresado su queja a Alex. El joven no está de acuerdo con las acusaciones. Para demostrar su superioridad, golpea a los miembros de su banda. Sin embargo, los bandidos le gardan rencor. Al cometer otro delito, traicionaron a su líder. Alex tras el ataque a la mansión de Catwoman se encontró en comisaría. Además, el héros recibió una condena de prisión real por el asesinato de la amante de la casa robada. Mientras cumplía su condena, Alex se familiarizó con la Biblia. Poco a poco, el héros se convirtió en un participante en los servicios religiosos. La prisión, donde estaba recluido el líder del grupo, recibía a menudo visita de alto funcionario. Tras otra visita de importante personalidad del Estado, a Alex le ofrecieron participar en un extraño experimento, cuyo objetivo era aplicar nuevos métodos de terapia correccional. Para ello le prometieron una liberación anticipada. Sin embargo, Alex ni siquiera imaginaba a ello que tendría que enfrentarse. ¿Podrá el héros resistir el experimento y qué conclusión sacará para sí mismo? El significado de la película. La película, La Naranja Mecánica, peut dividirse condicionalmente en dos partes, antes del anuncio del veredicto judicial y después. El crimen y el castigo por este acto. Los instintos vital en la primera parte de la película prevalsan sobre el sentido común. Los personajes se dejan levar únicamente por la atracción física. A los jóvenes no les importa mucho si su víctima está de acuerdo o en total desacuerdo. Solo persiguen su propio objetivo interés egoísta. Al crear la terapia correctiva, los investigadores tuvieron en cuenta este punto. Han desarrollado un programa que induce asociación negativa a mucho impulso, incluido los sexual. ¿Cuál era la relación entre los miembros de la banda? El que era más fuerte podía pegar a un compañero. El liderazgo se demostraba a base de puñetazo y pelea. Alex quería dominar la banda, estaba obsesionado con el poder, y pagó por ello. La violencia engendra violencia. Al principio Alex consiguió su liderazgo por la fuerza, al final de la película su método le jugaron una broma cruel. Su antiguo socio, amargado y vengativo, no han perdonado las acciones de su antiguo líder. La población vive en un miedo constante. La gente tiene miedo de salir a la calle. Grupo de jóvenes bandidos atacaron la ciudad. ¿Por qué se ha producido esta situación? ¿Quién es el culpable de esta crueldad con los ciudadanos de a pie?
Esta película es la historia de un solo individuo. Con todo su vicio, carencia y defecto. El director muestra hábilmente los instintos ocultos que una persona no puede controlar. La despiadada verdad, no es el amor lo que gobierna el mundo. El mundo está sumido en la crueldad. En esta situación, es importante seguir siendo humano. Ningún acontecimiento debe apartar a la gente del camino de la vida. Es necesario ser honesto con uno mismo. En esta vida, siempre es necesario confiar únicamente en uno mismo. Entonces nada sacará a una persona de la rutina habitual, ningún sobresalto no le causará daño irreparable. Por desgracia, ninguno de nosotros es inmune a la traición y a los actos despreciables. Pero incluso en este caso no hay que recurrir a la violencia. El director quería subrayar que es imposible cambiar a una persona con la ayuda de acción coercitiva. El significado del final. La violencia y la brutalidad se han convertido casi en la norma de la sociedad humana. Los disturbios juveniles impersonales se han apoderado del mundo. Los conflictos con las autoridades no han hecho más que caldear la situación en muchos países. Sin embargo, el director con su película, La Naranja Mecánica, quiere decir a todos los espectadores que no hay que culpar al Estado, a la religión, a los criminales. Hay que empezar por uno mismo. Todos tenemos la misma culpa de lo ocurrido. Somos nosotros los que permitimos que sucedieran hechos tan cruel. Es una tontería inculpar a los demás, achacar las desgracias y desgracias a los bandidos. El final de la película es inesperado. No, Alex no se ha convertido en un ciudadano modelo. En su fantasía de nuevo el deseo sexual. Ahora el héroe está seguro de lo que hará cuando abandone las paredes del hospital. No ha sido cambiado, reconstruido. No tiene aversión a la violencia. Los instintos han vuelto a apoderarse de él. Para cambiar la sociedad, siempre hay que empezar por uno mismo. Con esto concluye nuestra disección del significado de la película La Naranja Mecánica. ¿Tiene alguna teoría o pregunta? No dudes en escribirnos en los comentarios, estaremos encantados de contar con tu actividad. Que tenga un cielo tranquilo sobre tu cabeza y hasta pronto. Admin.